Vamos a hablar de tecnología. En los próximos minutos vamos a conocer una empresa y su relación con la tecnología, con el Big Data, y para eso nos acompañamos de quien sabe mucho de Big Data y de tecnología y de innovación, que es don José María Azcárate, que es socio de Strategy Big Data. ¿Qué tal, Chema Azcárate? Muy buenas tardes. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya se presenta el verano. ¿Bien? ¿Mal? Sí, bien. El verano la siempre bien. No para en verano, ¿no? La tecnología no para en verano, efectivamente. ¿Sabes aquello que hablábamos el verano pasado de que hay que llevarse el cacharrito a la playa para seguir trabajando, conectado y siempre en línea, ¿no? Sí, pero siempre decimos si es necesario. Hay que aprovecharse de la tecnología porque nos permite estar conectados en la playa, pero que eso no quiera decir que estemos 24 horas al día conectados, porque siempre hay que buscar un ratito para liberar la mente. Sin abusar. Efectivamente. Tengo antes de saludar a nuestro invitado, Chema, unas declaraciones de tu tocayo, Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, que ha estado hoy en el Congreso CEDE. Ha dicho muchas cosas sobre economía digital, sobre tecnología. Ha dicho que si digitalizamos la economía, se necesitarán muchas más profesiones que la de científico de datos. Ponía algún ejemplo. Dice que la transformación digital fomentará la aparición de nuevas profesiones como las de científicos de datos y además sociólogos digitales, politólogos digitales, médicos digitales. Sí, este es un tema que además me interesa bastante y sobre el que he leído y he escrito incluso bastante, y realmente, al contrario que en las anteriores revoluciones industriales, o que incluso en la revolución industrial original, que podemos llamarla, allí donde los que perdieron realmente el trabajo fueron los caballos. Y sí que no hubo sustitución para su trabajo, pero sí que es cierto que surgieron nuevos trabajos que prácticamente hicieron que el empleo continuara estable. Ahora todas las previsiones dicen que ahora la cosa va a cambiar. Es evidente que van a hacer falta más profesionales que científicos de datos y que ingenieros de datos, pero todo apunta a que no van a hacer falta, no se van a generar tantos empleos como se van a destruir. Hay incluso algunos expertos que dicen que el 80% de los puestos de trabajo que hay en los países civilizados, industrializados, llámalo como quieran, el primer mundo, el 80% de los puestos de trabajo son desempeñados o van a poder ser desempeñados por máquinas, por robots. Y cuando hablamos de robot, no hablamos de un Terminator que van dando por los pasillos, sino hablamos de cualquier sistema tecnológico, cualquier sistema informático, cualquier software, cualquier máquina. El 80% de los trabajos los van a poder desarrollar estas máquinas. No se van a generar tantos puestos de trabajo como se van a destruir, y eso nos lleva a una sociedad a futuro en la cual va a hacer falta que trabaje muy poca gente. Esto parece ciencia ficción, pero de verdad que yo estoy convencido de que esto va a ser así. ¿En cuánto tiempo? Pues hay quien dice que en la década de los 30-40 y hay quien dice que a finales de siglo. Pero todo el mundo está de acuerdo de que antes de que acabe este siglo esto va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Si nos situamos... Bueno, perdóname, Rubén, que estoy filosofando mucho, pero ya termino. Filosofe usted. Sí, no. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si nos situamos en un momento en el año 2087, me lo invento, en el que realmente solo hace falta que trabaje un 20% de la gente que trabaja a día de hoy, pues parece ser que va a ser una sociedad casi idílica, si realmente somos capaces de generar recursos para todo el mundo, pero no hace falta que prácticamente la gente trabaje. Ahora bien, comemos. Claro, esa transición, se va a poder generar los mismos recursos que genera la gente, lo van a generar las máquinas. Ahora bien, ¿cómo se reparte eso? ¿Cómo es sobre todo la transición? Esa gente que va a ir perdiendo paulatinamente sus puestos de trabajo y van a ser sustituidos por máquinas, ¿cómo va a ser la transición? ¿Cómo se va a hacer el reparto? Yo creo que ahí la sociedad se enfrenta al mayor reto que se ha enfrentado la sociedad en los últimos siglos, y es cómo asumir ese cambio que ya está llegando. Ya las máquinas van a superar en capacidad de aprendizaje a los seres humanos, y eso nos sitúa en un punto muy complejo. Pero hablamos, por ejemplo, el ejemplo práctico que te decía, el de Foxconn, que conocíamos hace unas semanas. 60.000 robots ha puesto sustituyendo a 60.000 trabajadores en una de sus plantas, en una de sus fábricas. Esos son 60.000 nóminas menos, es decir, sin mi trabajo... Claro, y a que no hace falta 60.000 tíos para hacer que los robots funcionen. Claro. Pues probablemente hagan falta 1.000. Claro. 59.000 se han perdido. Digo que de qué vamos a comer, porque no habrá nóminas, no cobraremos, no tendremos trabajo. Claro, esa es la cuestión filosófica que bueno, hay mucha gente que escribe, hay gente que es más optimista que otros, hay gente que es realmente pesimista respecto a esto, pero evidentemente es un reto al que la sociedad se enfrenta, y yo, por supuesto, no tengo una respuesta, no sé qué va a pasar, pero esto hay que ver cómo lo manejamos. Pero no echas de menos que a 4 o 5 días de unas elecciones no se esté hablando de esto. Yo creo que nadie tiene tampoco como nadie tiene la respuesta, tampoco quieren lanzar al aire la pregunta. Sí. Pero a mí, desde luego, me parece que debería ser lo que más nos debería preocupar. Incluso, un reto importante. Yo he hablado, incluso he compartido micrófonos con el profesor Manuel Castillo, que si me escucha le mando un abrazo fuerte, que es experto en calidad de vida, no sé llamarlo envejecimiento. Él dice, no, yo soy experto en cómo hacer que la vida dure más, pero con cierta calidad. Y él, que sabe, es un tipo que da conferencias en Estados Unidos, dice
parece que la generación de los que hemos nacido en los 70, como en mi caso, 80, que vamos a superar con buena calidad de vida los 100 años sin ningún problema, con lo cual eso nos lleva a otro problema. Oye, yo no pretendo jubilarme a los 65 y vivir hasta los 110, porque sé que eso, o sea, nada más que hay que coger un papel y un lápiz y hacer 3 cuentas. Y no cuadran. Y eso es imposible. Eso es imposible, claro, todo el mundo se quiere jubilar, pero claro, y a ver qué político dice ahora, señores, es que no vamos a tener que jubilar, es que han inventado 3 fármacos que va a hacer que desaparezca el Alzheimer, el cáncer y el Parkinson, y que vamos a vivir todo el mundo 20 años más, así que nos jubilamos a los 85. A ver quién dice eso, a ver quién lo vota. Ya. Pero lo vamos a tener que hacer, ya. Por ahí vamos a tener que pasar. Ya. Pues pero que cambio de tema, hablando de calidad de vida y hablando de lo mayores que nos vamos a hacer, esperemos que mucho y con muy buena salud, vamos a hablar de tecnología con el grupo AMMA, que es una compañía que se dedica a la atención de las personas mayores, dependientes y discapacitados. Lo vamos a hacer con el director de Sistemas de Información y Tecnología de la compañía del grupo AMMA, don Ivor Rodríguez Barredo. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Chema. Me ha hecho gracia eso que comentas de que prolongaremos nuestra vida hasta los 110, 120, exactamente. No puede ser un buen negocio. Eso es perfecto para nosotros. También hay que decir un punto que has hablado antes sobre la eliminación de los puestos de trabajo, bueno, la reducción de los puestos de trabajo que se pueden automatizar. En nuestro caso, en el caso de las residencias de ancianos, curiosamente, somos human intensive, o sea, nosotros necesitamos recursos humanos para poder cuidar a estos pacientes. Uh-huh. Es decir, no creo que haya una máquina, por lo menos en un corto o medio plazo, que pueda realizar una cura, que pueda mover al residente de su cama a una silla de ruedas. Nosotros el 80% de nuestros costes está basado en recursos humanos puros y duros e insustituibles. Cuanto más dure esta gente, es decir, durar, cuanto más prolongada sea su vida, mejor va a ser para nosotros, tendremos más negocio y necesitaremos más recursos para cuidar. Sin duda. Y un sector en el que va a haber empleo por lo menos. No, sin duda. De todas formas, puntualizando sobre el tema médico, ya hay sistemas de inteligencia artificial que son más precisos que los patólogos humanos a la hora de detectar, por ejemplo, si unas células son cancerígenas simplemente mirando la foto. Ahí probablemente sí que haya una sustitución del hombre por la máquina. Evidentemente, en lo que es la atención personal a un anciano se habla mucho y se ha escrito mucho también sobre quién va a inculcar valores y sentimientos a las máquinas que los podrán llegar a tener o a simular, pero evidentemente yo creo que para cuidar a mí cuando sea mayor o para cuidar a un familiar mío y tal, prefiero evidentemente una persona que una máquina por muy eficiente que ésta sea. Ivor, ¿qué es lo que hacéis exactamente y cómo lo hacéis en el grupo AMMA? Bueno, nosotros llevamos ya desde 2000, somos una de las empresas más veteranas en el sector de la asistencia a la tercera edad. Tenemos más de 2.700 empleados y unas 5.300 plazas de residencia en toda España. Somos una empresa dentro del sector, yo creo que innovadora. Chema nos conoce. Hemos trabajado con ellos y con otras empresas. Y en el área de sistemas, precisamente, estamos muy orientados a la historia clínica digital. Así como en hospitales y en sectores, digamos que más profesionales que los nuestros, siempre se ha venido utilizando este término, la historia clínica digital. Nosotros desde mi incorporación y desde antes, en 2004, ya comenzamos a implantar un ERP, un programa informático, para poder recoger todos los datos de los residentes que tenemos en nuestros centros. ¿A qué me refiero? Pautas de medicación constantes, cuidados como la tensión o la temperatura corporal, valoraciones, anamnesis, cómo está el paciente, todos los datos que nos permitan ver su evolución y tomar medidas preventivas y correctivas en el caso de que tengan alguna patología. O sea, lo que no hace el sistema público de salud, que si tú vas a una comunidad autónoma a otra te tienen que abrir un expediente nuevo, que parece mentira con el año en el que estamos, no tengan tus datos en Asturias si eres residente de Madrid. Eso lo hacéis vosotros con este historial clínico digital, ¿no? Exacto, con 8 comunidades autónomas. Es decir, nosotros no tenemos el problema de las comunidades y de las sanidades en cada región. Compartimos la historia entre todos nuestros profesionales, siempre dentro del marco de la Ley de Protección de Datos y la Ley de Autonomía del Paciente, y gracias a esta informatización y digitalización yo creo que somos líderes en el sector actualmente. ¿En qué son innovadores, Chema, tú que has trabajado con ellos? Bueno, pues tienen un proyecto, por ejemplo, interesantísimo que han hecho, que me gustaría que Ivor nos detallara, en el que monitorizan los movimientos, porque también dan asistencia a ancianos en sus casas.
antes de que, cuando todavía pueden vivir en sus casas, no necesitan ingresar en una de las residencias del Grupo AMA, pero sí que necesitan una cierta monitorización. Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle sobre ese proyecto que hicieron en el cual ponían sensores en las casas, si no me equivoco, monitorizaban los movimientos de los ancianos y a partir de ahí modelizaban unos patrones y podían detectar que un cambio en el patrón de comportamiento de un anciano podría significar que algo le ha pasado. Desde va mucho al baño, tiene un problema de próstata, hasta, oye, pues a lo mejor se le ha ido un poco la cabeza porque, yo qué sé, porque parece ser que hace 4 días que duerme en la cocina, por decir algo, y hombre, se le puede prestar ayuda a partir de esto, ¿no fue así más o menos el proyecto, Iván? Salvando muchísimo las distancias, así que nadie entienda mal lo que voy a decir. Esto se parece mucho al Internet de las cosas, que nos has contado. No, es que es Internet de las cosas. Es Internet de las cosas. De las personas. No queremos llamar a las personas cosas, pero lo que se conoce como Internet of Things son este tipo de aparatitos y de sensores, ¿no, Iván? Enterando ya de esto, sí, vamos aprendiendo ya, llevamos mucho tiempo juntos, Rubén. En este caso, las cosas, nuestras cosas que tenemos en el domicilio, una matización. Has comentado que nosotros prestamos servicios asistenciales en el domicilio. Lo que hicimos fue un proyecto de I+D+I con el Gobierno de Navarra, y concretamente con empresas que tenemos allí, para valorar si este servicio podría ser interesante. Todavía no lo hemos puesto en marcha. Es un servicio que estamos calentando motores y probándolo. Los resultados han sido muy positivos. Bueno, básicamente es en los domicilios de nuestros clientes potenciales antes de entrar en la residencia, porque, como ha dicho antes, la gente cada vez prolonga su vida mucho más, quiere estar más tiempo en casa, todo se ha dicho, hasta que llega un punto en el que tienes que trasladar a la residencia. En ese estado previo, la gente que está sola, generalmente viudos o gente pues que ya ha llegado a una edad avanzada, que tiene a los familiares lejos, necesita tener unas garantías de seguridad en el hogar. Necesita que no solo se tomen acciones reactivas ante una caída, por ejemplo, o una alarma que pueda pulsar un botón, sino que de alguna manera preventiva, y aquí es donde entra el proyecto, sepamos lo que le está sucediendo antes incluso de que vaya al médico ante una patología. Colocamos sensores de presencia en cada una de las habitaciones, por ejemplo en el dormitorio un sensor, en el salón otro sensor, en la cocina, en el baño, y gracias a una base de datos, esto es un tema puramente técnico, en grafos, es decir, una estructura de un grafo conectado por nodos, lo que hacemos es controlar el recorrido que hace ese usuario en su domicilio. Por ejemplo, primero va a la habitación principal, luego va al baño, luego va a la cocina, luego al baño, luego al dormitorio principal, y esos patrones diarios los vamos contrastando día tras día. Gracias a unos algoritmos de clasificación, buscamos, como decía Chema, gracias a esa inteligencia que tienen los propios algoritmos y los programas, buscamos patrones distintos. Cuando detectamos una anomalía entre lo que estaba sucediendo en los últimos 30, 60 días, salta una alarma. No tenemos que saber pues qué es exactamente una patología concreta, sino que sabemos que algo está ocurriendo. Y en ese momento es cuando empezamos a analizar al paciente, mandar un médico, mandar un psicólogo, mandar un fisioterapeuta y trabajar esos problemas. El ejemplo que he comentado antes es el típico. Si un paciente potencial durante la noche va 5 o 6 veces al baño, probablemente tenga un problema de próstata o una infección urinaria. Nosotros estamos detectándolo previamente. Como has dicho tú, esto es el Internet de las cosas, pero llevado a las personas. Lo que monitorizamos es la vida diaria del residente. Podemos incluir datos como las constantes, lo que he comentado antes, la temperatura del ambiente, detectores de humo por si se está quemando la casa, el número de veces que abre y cierra la puerta del hogar y que sale del domicilio, o si cuando ha salido ha pasado mucho tiempo fuera y no ha vuelto. Este es el proyecto que en su momento se denominó AMA Home y que, como os digo, estamos aquí calentándolo para sacarlo a producción en breve. O sea, que hay plazo ya para tenerlo esto en las casas, para que sea una realidad. Esperemos que sí. No le vamos a poner una fecha, pero esperemos que pronto esté en producción. Tenéis además, habéis llegado a un acuerdo, en otro ámbito entiendo, con los farmacéuticos, ¿no? Sí. El General de Farmacéuticos. Anteriormente comentaba un poco con Chema una dificultad que se encuentran, yo creo que todos los grupos hospitalarios y todos los grupos que prestan atención sanitaria. Nuestros pacientes suelen estar polimedicados, es decir, tienen más de 7 medicamentos pautados a la vez. Imaginaros la complejidad que implica a un médico saber las interacciones entre estos medicamentos. Cuando va a pautar un nuevo medicamento, ¿cómo sabe que no entra en conflicto con los otros 7?
Daros cuenta que en el mercado hay muchísimos miles y miles de productos farmacéuticos e incluso cada uno de ellos tiene un montón de componentes. Hemos llegado a un acuerdo con el Consejo General de Farmacia. Tienen un sistema de información denominado Bot Plus, que es muy usado de manera individual por cada médico, que en este caso nosotros mandamos la medicación que está pautada, las alergias que tiene el residente, ciertas características vitales, edad, sexo, etcétera, y ese sistema de información es tan inteligente que nos permite saber las interacciones que tienen los medicamentos, o si vamos a pautar un medicamento, si entra en conflicto con una alergia que pueda tener, con alguna de las patologías que ella tiene. Imaginaros que tiene pues un problema de coagulación de la sangre y estamos pautándole una aspirina. Entonces, gracias a esta colaboración que hemos hecho, en todos nuestros centros está implantado este sistema de contraste con la base de datos de medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Esto es innovación pura y dura, Chema. Sí, sin duda. Sí. Es que realmente la innovación y concretamente el Big Data y la inteligencia artificial y demás son aplicables a cualquier sector. Fíjate algo tan tradicional como puede ser una residencia de mayores. Sí, que a priori la gente puede no asociarlo con alta tecnología, pues fíjate las posibilidades que ofrece y la de cosas que se puede hacer si se tiene un cierto espíritu innovador, como es el caso de AMA y de Ibor. Sí, ¿eso está muy desarrollado en el sector o esto lo estáis llevando vosotros como pioneros en todo esto porque hay un director de sistemas que eres tú que está convencido de ello? Bueno, no es solo un convencimiento mío, sino también del equipo técnico y de calidad y el equipo asistencial que tenemos. En AMA, otros y sepa, otras empresas tienen sistemas como el Bot Plus o el Vademecum, pero los tienen a nivel individual, es decir, como una mera consulta que haces en un diccionario a nivel personal. No tienen ningún sistema integrado con otra base de datos externa y mucho menos como lo tenemos nosotros con SAP. ¿Cómo impacta en el negocio? ¿Cómo impacta en la compañía? ¿Cómo impacta en el ahorro de costes? Que siempre lo relacionamos con una de las ventajas que tiene la innovación y que tiene la tecnología. ¿Cómo es en vuestro caso? Pues es complicado. Nosotros lo que mejoramos sobre todo es la calidad de los procesos. Nosotros no reducimos personal. De hecho, uno de nuestros principios es no bajar el personal, aunque mejoremos un proceso, porque al final el cuidado es fundamental en este sentido. No podemos prescindir de un médico, lo tenemos que tener en plantilla, es lógico, pero sí somos capaces de que nuestros pacientes tengan una calidad de vida mucho mejor, tengan menos patologías, entren mucho menos en conflicto sus enfermedades y sus medicamentos y, por lo tanto, tengan una estabilidad, yo iba a decir duración, pero un proyecto de vida más largo dentro de ANMA, que es lo importante. Sé que estamos muy valorados, por ejemplo, por los centros de salud locales y por los hospitales cuando derivamos a pacientes a urgencias. ¿Por qué? Por la calidad del dato y por la calidad de la información clínica que tenemos. Eso es muy importante en un sistema como el sanitario, ¿no? Uh-huh. Esos datos que hablábamos antes de que hay muchos y no salen más allá de lo que es el área geográfica de cada comunidad autónoma. Es un ejemplo claro de datos desperdiciados, ¿no? Sí. Hay en curso algunas, siempre las ha habido y nunca han llegado a cuajar, algunas iniciativas de consolidación de historias clínicas entre las comunidades autónomas, que es algo lógico, ya que no podemos tener el mismo sistema nacional de salud, algo absurdo, por lo menos el dato que valga para todas deberíamos de permitir el mismo dato. Incluso me atrevo a decir que debería de haber un proyecto colaborador entre empresas públicas y privadas, porque muchas veces acudimos a un seguro de salud privado, pues porque las listas de espera son las que son y pues acudimos a nuestro médico privado y debería haber esa integración. La historia clínica es única y propietarios somos nosotros de ese dato. Yo creo que debería de impulsarse un proyecto de todas las comunidades, incluso, ya os digo, de las entidades aseguradoras privadas, para unificar un repositorio común. Luego cada empresa trabaje con su sistema informático correspondiente, pero que se integrase a la información. Eso es un ahorro de tiempo. De costes no sé, pero de tiempo eso es un ahorro, Chema. No, sin ninguna duda. Se me ocurre que un día podríamos hablar de... Me estuvieron contando una solución precisamente a esto que decía Ivor, y a través de una tecnología que se viene a llamar algo así como blockchains, que es la tecnología que usa Bitcoin, que el historial clínico de una persona fuera un ente único que circulara por la red y que pudiera ser consultado desde instituciones públicas y privadas y alimentado desde ambas. Pero cuidado con la privacidad ahí, ¿no? Obviamente. Por eso está blockchain. Obviamente. Por eso la tecnología está blockchain, que si quieres un día hablamos de ella. Pero es cierto que no tiene
tiene ningún sentido y eso no hay por dónde cogerlo, el hecho de que las propias comunidades autónomas entre sí no compartan información. Pero es que incluso, como decía Ivor, entidades públicas y privadas, que yo mañana voy al seguro y paso mañana voy a la seguridad social y no tiene una idea, cuando tiene toda la lógica del mundo y cuando además la tecnología lo permite, y no estamos hablando de proyectos desmesurados de tecnología de punta, estamos hablando de proyectos razonablemente sencillos, complejos por el volumen de información que hay, pero tecnología que está más que contrastada a día de hoy. ¿Algo que estéis haciendo, Ivor, en el grupo AMA que nos dejemos antes de terminar? ¿Algún plan, alguna apuesta, alguna otra cosa hablando de tecnología, de Big Data que hagáis y que nos pueda sorprender hemos con ella? comentado un tema interesante para analizar clientes potenciales. Nosotros en Grupo ANMA, gracias a la digitalización de la información que te he comentado, tenemos muchos datos sobre los propios pacientes y sobre los familiares de pacientes, que generalmente son las personas que ingresan o que tutelan a esos pacientes. Temas como código postal, domicilio, sexo, profesión, ingresos. Gracias a esos datos y alguna colaboración que tenemos con otras compañías que contienen grandes volúmenes de información, accediendo a datos públicos, esto no sé si lo sabéis y si no lo comento, hay muchísimos datos públicos accesibles para todo el mundo sobre localidades, sobre códigos postales estadísticos. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, es un ejemplo. Pues lo que hacemos es, basándonos en los clientes que ya tenemos y en sus familiares, buscamos mapas de calor de localidades donde pueda haber clientes potenciales. Pasamos estos datos a un tercero, ese tercero hace un análisis de datos, que es aquí donde se analiza y se cruzan con otras bases de datos y Big Data, y nos dicen clientes potenciales, localidades, mapas de calor, por ejemplo en un mapa como Google Maps o cualquier mapa de localización, dónde se encuentra el colectivo con mayor potencial para poder hacer un mailing masivo, poder hacer unas campañas puerta a puerta o poder colocar propaganda en sus buzones. Eso sería otra de las aplicaciones que tenemos dentro del grupo ANMA y bueno, más centrados en el ámbito comercial. Pues una compañía innovadora, como han podido comprobar nuestros oyentes. Don Ivor Rodríguez Barrero, el director de Sistemas de Información y Tecnología de este grupo, de esta compañía. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto y sobre todo por lo que hacen ustedes. Gracias a ti, Rubén. Y para los familiares, que duermen mucho más tranquilos también. Bueno, no os voy a decir que estéis invitados, pero evidentemente cuando queréis podéis pasar a visitar nuestras instalaciones y bueno, es vuestra casa. Será un placer. Ivor, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Lo mismo digo, hasta la próxima. José María Azcárate, socio de Estrategia Big Data. Seguiremos aprendiendo cosas y ejemplos prácticos como este para lo que sirve el Big Data, la tecnología, el Internet de las cosas. Yo encantado de compartir un ratito contigo cuando quieras. Será un placer. A ver si el micro no nos da mucha más guerra, que lleva un rato aquí petardeando y ya se oye bien. Sí, ya se oye bien. Nos vamos, Chema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.